Buenas tardes. Bueno, pues vamos a retomar aquí el ritmo de lo que es el curso. Ya en estas nuevas plataformas, pues no podemos perder así muchos minutitos. Vamos a dar entonces entrada al nuevo tema, muy interesante. Estará a cargo del doctor Alejandro Chávez Badiola. Le damos la gran bienvenida. El doctor Chávez, pues, ha participado activamente mucho en lo que es la academia en presentaciones nacionales, internacionales. El tema que ahora nos va a ofrecer es esta conferencia de inteligencia artificial y sus aplicaciones en lo que es la reproducción asistida. Adelante, damos luz verde. Doctor Chávez Badiola, esperamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Ok. ¿Sí? Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas felicidades a Liege por este congreso que está buenísimo. Además, increíble, van súper a tiempo, muy bien organizado. Otra vez felicidades y muchas gracias. Pues esta tarde voy a presentar un tema que se ha convertido en mi gran pasión dentro de la reproducción asistida y es tecnología. En particular, las aplicaciones de la inteligencia artificial en nuestro mundo de la reproducción asistida. Lo primero que creo que vale la pena entender es qué es la inteligencia artificial. Si empezamos nosotros a leer el concepto de inteligencia, depende de qué fuente lo leemos, el concepto que nos van a presentar. Y no es excepción cuando leemos sobre inteligencia artificial. El punto importante para mí es que entendamos la inteligencia como la capacidad que tenemos, no solamente los humanos, pero vamos a dejarlo como los humanos en este momento, para tomar decisiones a partir de la información que nosotros, a la que tenemos acceso. Tomar decisiones a partir del procesamiento de información a la que tenemos acceso. Y la inteligencia artificial es únicamente esta propiedad de toma de decisiones aplicado a la computación. No es nuevo, es un concepto originado hace muchos años, hace décadas incluso, y solamente se está poniendo de moda o hay un mayor auge como consecuencia del poder que tienen hoy las computadoras. Y esto es un principio básico alrededor del que voy a desarrollar algunos puntos de la plática. Ahora, entendiendo la inteligencia como la capacidad de procesar la información y tomar decisiones a partir de esta, también podemos entender que durante todo el proceso que hacemos nosotros o que seguimos nosotros con nuestros pacientes, durante el diagnóstico, toma de decisiones de plan de tratamiento, selección de protocolos de estimulación, el momento para sacar los óvulos, prácticamente todos los pasos que involucran el tratamiento de reproducción asistida es una cadena en la toma de decisiones. Y como consecuencia de esto, prácticamente todo puede ser mejorado e intervenido con inteligencia artificial. ¿Por qué pongo esta frase de que la tecnología es la oportunidad de nivelar resultados a través de diferentes centros o incluso en diferentes países? Porque está claro que no en todos los centros se tiene la misma capacidad, hablando de el nivel que se tiene de embriólogos, de médicos de reproducción. No es lo mismo la experiencia de un recién egresado, por muy bien entrenado que esté, que los años de experiencia que se van acumulando, y también de manera negativa el sesgo que se va introduciendo con estos años de experiencia. Y entonces, insisto, la tecnología puede igualar, nos puede dar oportunidades de tener el mejor nivel en toma de decisiones, independientemente de quienes conformen a los equipos. Y esto me lleva al punto de marcar la diferencia entre la toma de decisiones y la toma eficiente de decisiones. Ahora, estos tres embriones, que pueden estar bonitos o no, que son más o menos lo que los embriólogos ven todos los días en las mañanas, es muy difícil tomar una decisión sobre cuál es el mejor para transferir, sobre todo ahora que el mundo está caminando en la transferencia de embriones únicos. Ahora, ¿la decisión que vamos a tomar es eficiente?
creo que todos sabemos lo subjetivo que es el proceso de toma de decisiones en el laboratorio. Y todos queremos más tecnología, todos queremos un time-lapse, todos querríamos hacer estudio genético a los embriones, o cuando menos la mayoría querríamos hacerlo. Y todo en el afán de tener información de mejor calidad para tomar mejores decisiones y decisiones más eficientes. Sin embargo, la toma de decisiones eficientes también involucra otros aspectos, incluido el costo en dinero y también el costo en riesgo al daño de los embriones, por ejemplo, en la toma de biopsias con trofoectodermo, de trofoectodermo. La pregunta es, ¿qué es lo que puede convertir a una decisión en el laboratorio una decisión eficiente? ¿O qué es lo que necesitamos? Desde mi perspectiva, lo que necesitamos, en particular cuando hablamos de selección de embriones, es tener un ranking. No una clasificación que nos diga si un embrión es euploide o no, sobre todo porque la vida se va a ir complicando conforme tenemos diferentes resultados y aprendemos que la vida no es blanco y negro, euploide a neuploide, sino que es un abanico de colores en donde están los mosaicos. Y necesitamos un ranking, necesitamos saber cómo vamos a priorizar el orden de esta transferencia. Tiene que ser flexible esta tecnología porque, como decía el doctor que presentó el tema de mosaicos, todos los laboratorios son diferentes aunque tengamos el mismo equipo. Tenemos diferentes condiciones de cultivo, tenemos diferente personal y la tecnología tendría que tener la capacidad de adaptarse a estas diferencias. Tiene que ser escalable y tiene que ser tan exacta y tan eficiente si tenemos un ciclo al día o si tenemos 100 ciclos en un día. Y además, en un mundo ideal, debería tener la capacidad de aprender cada vez más de la experiencia que se está generando. Y esta es una de las diferencias importantes dentro de la inteligencia artificial. Hay diferencia entre los modelos básicos de árboles de decisiones, que son inteligencia artificial, el aprendizaje computacional o el machine learning y el deep learning. Y es importante entender cuáles son las diferencias porque a partir de eso también vamos a entender cuáles son los límites y los alcances de la tecnología que tenemos en nuestras manos. Esto es, desde mi punto de vista, lo que necesitamos para hacer una selección eficiente de embriones es la mejor ciencia posible. Y esto es inteligencia artificial con deep learning. A partir de esto, a partir de la frustración de transferir embriones preciosos con mucha frecuencia que terminan en pruebas de embarazo negativas y que como doctores sentados dando la cara al paciente no tenemos explicación de qué fue lo que pasó, es que empezó esta inquietud mía y del equipo de IVF 2.0 para desarrollar a partir de Deep Learning algoritmos y un software que nos asistieran en el proceso de ranking de embriones. Y así es como nace Erica, nuestro Embryo Ranking Intelligent Classification Assistant. ¿Y qué es Erica? Se los voy a poner con fotografías de todos los días. Todos sentados en su casa, con toda calma, sin ninguna prisa, tenemos una única imagen frente a nosotros. ¿Cuántas características identifican en este embrión? Probablemente habrá quien diga que 3, las de siempre, el trofoectodermo, la masa celular, el grado de expansión. Habrá quien tenga más experiencia y se aventure a decir que ve algunas otras características. Lo que hacemos nosotros con Erica es aplicar filtros de visión artificial y a partir de eso extraemos características que no son identificables a simple vista o bajo el microscopio y en total estamos extrayendo 94 características con hasta 275 variables cada una. Como ejemplo, cuando hablamos del trofoectodermo, estamos hablando de A, B, C, D, tenemos 4 variables. Aquí las características tienen hasta 275 variables, lo que al final nos da un total de poco más de 2.5 millones de parámetros para tomar decisiones sobre las características y la condición del embrión. Les había dicho que íbamos a hablar del poder de cómputo. Yo no sé ustedes, pero si yo tuviera que rankear o clasificar un embrión a partir de 2.5 millones de parámetros, probablemente en el parámetro número 10 a mí ya se me olvidó cuál era el primero. Y por eso es que es crítico el poder de cómputo. A las computadoras no se les olvida nada. Identifican patrones que nosotros probablemente con el sesgo de la experiencia
se nos van a pasar. Y entonces lo que hace Erika es tomar una imagen, la segmenta, extrae características y a partir de eso empieza a predecir, y en un minuto más les cuento qué es lo que hace exactamente, el pronóstico de un embrión para entonces rankearlo y asistir al embriólogo sugiriéndole cuál es el embrión que tiene el mejor pronóstico, el segundo mejor, el tercer mejor. Todavía en este momento la inteligencia artificial no tiene la capacidad de mejorar a los embriones. Y es importante también entender los límites que tiene la tecnología. Y por eso hago esta pregunta. En este momento, ¿un algoritmo de inteligencia artificial puede predecir el potencial que tiene un embrión de convertirse en un bebé? La respuesta es no. Creo que sería muy ingenuo pensar que a partir de un video de time-lapse o de una imagen, no importa qué cantidad de características podamos extraer, vamos a predecir lo que va a suceder a partir de la transferencia. Si nos acordamos que el potencial de implantación, el 80% depende del embrión y el otro 20% depende de la técnica de la transferencia y de las condiciones del ambiente, pues entonces entenderíamos que ningún algoritmo va a tener en este momento la capacidad de predicción al 100%. Y hay que tener mucho cuidado con lo que estamos leyendo porque hay algunos artículos, uno en particular publicado el año pasado que sugiere 94% de accuracy para latido cardíaco fetal. No estamos ahí todavía. ¿Podremos llegar? Es muy probable que sí, cuando tengamos acceso a mucho más data y entonces podamos influir incluso en las recomendaciones que se les hacen a los pacientes durante el embarazo. Ahora, ¿qué es importante también entender? La capacidad que tenemos de perdonar errores al humano y la capacidad que tenemos de perdonar errores a las computadoras. Y voy a poner un ejemplo. Es probable que muchos de ustedes se acuerden del gran escándalo causado por un accidente de carretera fatal en el 2016 por un sistema de manejo automático de un Tesla. Fue portada de todos los periódicos en el mundo. El mismo año murieron cerca de 360,000 personas en accidentes fatales de carretera en Estados Unidos, contra una persona que murió en ese año por una tecnología de inteligencia artificial de manejo automático. ¿Se fija la diferencia que hay para margen de error al humano y a la computadora? Y es muy importante poner esto en perspectiva, porque la pregunta es, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Para qué estamos entrenando la inteligencia artificial? Erika, y esto es el artículo que publicamos el mes pasado en RBM Online, Erika está entrenada para predecir ploiría. Y no pretendemos una exactitud del 100%. Lo que esperamos es que Erika sea mejor que los mejores embriólogos de laboratorio. Esto es, que todos tengamos la confianza que cuando nuestro jefe de laboratorio se vaya de vacaciones, por incapacidad, por la razón que sea, que se queda un asistente que tiene la capacidad, cuando menos, igual a la de nuestro mejor embriólogo para tomar decisiones. Y entonces tenemos este artículo en donde comparamos a Erika contra el azar y contra dos embriólogos, los jefes de laboratorio de New Hope, para predecir ploiría. Es absolutamente injusto quizá porque los embriólogos nunca han sido entrenados para predecir si un embrión es euploide o no, pero bueno, finalmente el artículo sugiere, y aquí lo pueden ver claramente, cuánta diferencia hay en favor del pronóstico que tiene Erika para decir qué embrión es euploide. Insisto, la intención no es anticipar estos resultados, sino asistir a los embriólogos para saber cuál es el primer embrión que deberían seleccionar a la transferencia, con el objeto de reducir el tiempo para lograr el embarazo y hacer los tratamientos más eficientes. Un ejemplo, vida real, también está puesto en el artículo, de un caso que tuvimos en donde tenemos estos 5 embriones. Ahora, ponemos a los embriólogos a clasificar y quien esté, háganlo como ejercicio en sus computadoras y ranquéenlos. Todos, absolutamente todos, incluido Jack Cohen, que no entró en este ejercicio, escogieron al embrión número 2 como el embrión que transferirían como su primera elección. Y si se fijan, tenemos a los embriones catalogados pues, de manera muy similar.
¿Qué vamos a hacer si tenemos a este embrión 2 como 511? Tenemos también otro par en muy buenas condiciones. ¿Cuál vamos a seleccionar? Erika hizo esta clasificación y seleccionó al embrión 3 como el mejor embrión y al peor embrión, el embrión 2. Cuando tenemos el resultado del PGT, el único aneuploide de todo este ciclo fue precisamente el embrión que todos los embriólogos habían clasificado como el mejor. Y efectivamente, este es un caso aislado. No podemos llegar a conclusiones a partir de esto, pero lo importante es que este es uno de todos los casos. Y esto ejemplifica claramente cuál es el trabajo de Erika el día de hoy. Cuando hicimos un error de análisis, porque bueno, ¿qué pasa con esos embriones clasificados de pobre pronóstico que nos dieron pruebas de embarazo positivas? Y aquí es otro punto que nos llamó muchísimo la atención. El 9% de los embriones transferidos y clasificados como de pobre pronóstico resultaron en pérdidas. En comparación con el 1% de los embriones en ese grupo de estudio que fueron de buen pronóstico o pronóstico intermedio. Insisto, no es el trabajo de Erika predecir el futuro, pero si estamos entrenando a Erika para predecir ploidía, entonces tiene sentido el por qué hubo una mayor tasa de pérdidas en aquellos embriones de pobre pronóstico que dieron positivo. Si hay embriólogos escuchándome, probablemente lo primero que les pasa por la cabeza es no más trabajo, por favor. Y todos estamos conscientes de la cantidad de trabajo que tienen los embriólogos, entre que tienen que dar de alta los ciclos en el Senatra, la papelería para los pacientes, la papelería para el ciclo, la papelería para los proyectos de investigación. Y una de las tareas que nos ha llevado más tiempo es hacer de esta interfaz de Erika lo más amigable posible para el usuario. Y así es como se ve la interfaz real de Erika, de acuerdo con la clasificación, ¿no? El que recomienda para la transferencia y el orden que recomienda para la transferencia. Más importante, hablando de flexibilidad, es que la vida se les va a complicar cada vez más a los embriólogos. Hoy tienen que seleccionar embriones a partir de morfología, a partir de patrones morfokinéticos, quienes tienen time-lapse, a partir del reporte de euploide-aneuploide del PGT. Pero ¿qué pasa con los mosaicos? Cada vez se va a complicar más. Hay diferentes clasificaciones para priorizar los mosaicos. ¿Los transferimos o no los transferimos? Y si se van a transferir, ¿en qué orden? En New Hope llevamos poco más de 1000 embriones estudiados ya con estudio genético no invasivo, el de GCON, el NICS, y nos sorprendió la alta frecuencia con la que se reportan mosaicos. Y entonces se está convirtiendo en un problema. ¿Y qué va a pasar cuando se sumen los resultados de metabolómica o de proteómica? O cuando tengamos cada vez más información sobre los gametos. Se va a complicar muchísimo la vida de los embriólogos y no pueden ser subespecialistas en metabolómica, en genética, en proteómica. Y la tarea de la inteligencia artificial es asistirlos en este proceso de toma de decisiones. Ahora, no todo son embriones. También estamos desarrollando inteligencia artificial para asistir a los embriólogos en el proceso de selección de espermas. La primera vez que yo escuché acerca del movimiento en tornillo o en el drilling, movimiento no fue con este artículo que ganó muchísima fama en semanas recientes. La primera vez que escuché yo la descripción de este movimiento en taladro fue de Pedro Cuapio, y a partir de eso, irónicamente, es que nosotros entrenamos a nuestra inteligencia artificial para selección de espermas. Y les quiero poner este video de cómo funciona. Es tiempo real. Y si se fijan, qué rápido empieza a seleccionar a los espermas. ¿Cuánto tiempo puede ahorrarle a los embriólogos? Si está viendo de manera simultánea patrones de movimiento, incluido el movimiento en tornillo y morfología. Todo de manera simultánea. ¿Cuál es el propósito de esto? Reducir el tiempo para que los embriólogos seleccionen a los espermas y además hacer esta selección cada vez más objetiva y replicable. ¿Cuál será el siguiente paso?
entrenar embriólogos. Y el siguiente, entrenar a las computadoras para que de manera automatizada seleccionen, inmovilicen e inyecten a los espermas. Y los óvulos es otro tema que no podemos dejar atrás, sobre todo ahora que pensamos que una mayor parte de las mujeres profesionistas jóvenes están congelando óvulos. ¿Cómo podemos asesorarlas para hacerles saber que tenemos el suficiente número de óvulos de calidad como para que paren el número de óvulos que están congelando? O que tienen que volver a hacer un nuevo ciclo aunque tengamos 15 óvulos congelados porque el pronóstico de estos óvulos no es suficiente. Además, queremos aprender en qué momento es el mejor momento para inyectar a los óvulos. Queremos aprender también cuál es el mejor momento para congelar, biopsiar y transferir a los embriones. Y de esta manera esperamos poder influir también en el pronóstico de los gametos y de los embriones que están en nuestras manos. Como pueden ver, el mundo de la inteligencia artificial y sus aplicaciones en la reproducción asistida son enormes. Prácticamente, yo cuando menos anticipo o quiero soñar con que van a tocar cada uno de los pasos en los que estamos trabajando en el día a día y sueño sobre cuánto van a mejorar los resultados, el acceso y además creo que también nos van a permitir vivir mejores vidas a todos. Nos van a permitir volver a ser científicos y nos van a quitar muchísimo trabajo de escritorio. Creo que todos tenemos una tarea. La inteligencia artificial es un proceso o es una disciplina que se está introduciendo a la medicina rápidamente, a la reproducción asistida, y nuestra tarea es informarnos. Es importantísimo entender cómo es que funciona, cuando menos los principios básicos. Creo que cuando menos deberíamos estar al nivel de los radiólogos, que a lo mejor no pueden construir un resonador magnético, pero entienden los principios físicos básicos sobre los que se sustenta el estudio. Y creo que es lo que deberíamos hacer. Ahora quiero agradecer a todo el equipo de New Hope, al equipo médico, definitivamente a todos los embriólogos en México, en Guadalajara, en Nueva York, que han contribuido a estos trabajos, a nuestros científicos, Jack Cohen, a nuestro equipo de matemáticos y de científicos, Gerardo, Adolfo, y pues muchas gracias y espero tener tiempo para preguntas. Listo. Bueno, pues excelente plática. Yo creo que con lo que llevamos aquí visto en genética y lo de los mosaicos que tuve el gusto de presentar, se complementa mucho y vislumbra una aplicación en un futuro cercano. Damos el agradecimiento a la muy interesante plática del doctor Chávez Badiola y abrimos obviamente las preguntas a quien esté por ahí. ¿Tenemos por ahí algún interesado? ¿Interesada? Ok. Sí. Sí, doctor Ricardo H., adelante, doctor. Si quiere prender su micrófono, háganos saber su duda o comentario al doctor Chávez Badiola. Adelante. ¿Sí me escucha, doctor? Sí, ya se escucha. Adelante, doctor. Doctor Chávez, también excelente. Alejandro, tu plática me gustó mucho. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en una diapositiva que tú presentaste, que lo fundamental es que sea no invasivo, porque escuchamos charlas y charlas y charlas y nadie habla del potencial riesgo al embrión con la biopsia. Y una cosa que la biopsia, como tú sabes bien, Alejandro, la haga Muné, y otra cosa que la biopsia la haga una persona que recién empieza a hacer biopsia. O sea, sí, completamente de acuerdo. Muchísimas gracias por el comentario, por la felicitación. Lo aprecio mucho, sobre todo viniendo de usted. Y definitivamente, incluso irónicamente, Santiago ha publicado en los últimos 6-8 meses un par de artículos que van en contra de la biopsia de trofoectodermo. Y ha habido cada vez más artículos en donde sugieren la elevación en el riesgo de problemas de placentación, aumento en el riesgo de preeclampsia y eclampsia en embriones transferidos después de una biopsia,
creo que en Estados Unidos la experiencia es que los pacientes y los centros de reproducción no se le están pensando para dejar las biopsias, incluso aún a pesar del costo potencial en exactitud del estudio. Para mí, esta parte de la inteligencia artificial es un complemento que puede convertir el estudio en no invasivo en un estudio de 360 grados, en donde es a partir del líquido de cultivo, tanto la metabolómica, genómica y además también el comportamiento del embrión y la morfología a través de un análisis de inteligencia artificial. Otra pregunta que me están haciendo diferente es el costo que tiene el ranking con Erika. Creo que una parte crítica de la tecnología es la capacidad que ésta tenga para poder ser adaptada rápidamente. La inteligencia artificial que nosotros proponemos, Erika, no necesita de ningún equipo especial. Se puede aplicar en la clínica de la noche a la mañana y el costo es mínimo. Es probablemente nada que ver con el costo de una biopsia, ¿no? Insisto, la intención es que el costo sea bajo y que se aplique de manera masiva. Esa es la intención que se persigue con la tecnología. Una tecnología que no mejora resultados, que no es accesible, no funciona. Excelente. Bueno.